Hostel, el precio de las cosas. La semana económica resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Le damos la bienvenida en la mañana, así son las cosas, a Javier Vicens, nuestro economista de cabecera. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, me va muy bien. A pesar de todo. Sí, usted va a hablar de la semana que pasamos, pero sí, estamos todos con los... Estamos más pensando qué va a pasar el lunes. Sí, el lunes, efectivamente. Porque el domingo parece ser un día bisagra. Un parteagua, ¿no? Sí, un parteagua. ¿Qué va a pasar el lunes? Y me han hecho mucho esta pregunta. Bueno, vamos a tratar de justamente de pensar el lunes después de las elecciones, sin antes dejar de mencionar, y quiero empezar... Hay dos cosas, ¿no? Lo que uno quiere que pase y lo que uno cree que va a pasar. Sí. Y a veces se confunde lo que uno quiere con lo que uno cree, o no. Hay como una confusión, o esperamos cosas... A mí me resulta cada vez más, sobre todo en esta elección, me ha resultado muy complejo separar lo que yo quiero de lo que yo creo. Sí. ¿No? Pero no es un mecanismo... Y ahí vienen las sorpresas después. Claro, me resulta muy difícil asumir esa diferencia conceptual, que es determinante. Pero también, ¿no? Yo creo que forma parte de la esperanza de que se puede estar mejor. Sí, también está la memoria muy activa respecto de lo que nos ha pasado tras algunas elecciones, ¿no? Que hay gente que ha salido a rematar el país. Sí, yo siempre digo, en economía... En la economía argentina, los pronósticos pesimistas son los más fáciles de acertar. Los pesimistas. Sí. Y cuando uno tiene una mirada pesimista de lo que puede pasar, pasa. Es la realidad, va marcando eso por lo menos en los últimos años. Lo dijo Mujica, el expresidente uruguayo. Soy pesimista, porque soy un optimista informado. Con lo cual, ahí hay una explicación. Tampoco hay que ser apocalípticos en ese sentido. No, siempre. De hecho, en esta columna tratamos de aportar a la racionalidad y no de llevar mensajes apocalípticos a los oyentes y que metan miedo. Te decía que no quiero dejar pasar algo que ocurrió esta semana, algo bien casta. Vamos a hablar de la casta, algo bien casta. El fallo del juez en lo contencioso administrativo, Pablo Caicials, apellido difícil el hombre, fallo que declaró inconstitucional el pago del impuesto a las ganancias de los jueces, aquellos que asumieron el cargo después del año 2017. Bien, en una medida completamente casta, podríamos decir, que trata de que los jueces no paguen lo que pagan el resto de los ciudadanos argentinos, que es el impuesto a las ganancias. El argumento del juez es que genera una desigualdad o que viola el principio de igual remuneración por igual tarea, porque hay jueces
que no pagan el impuesto. ¿Quiénes son esos jueces? Aquellos nombrados antes del año 2017. Hay una ley del Congreso, que fue una ley de iniciativa, por la iniciativa del macrismo, que estableció que los jueces nombrados a partir del año 2017 tenían que pagar el impuesto a las ganancias. No es abarcativo solamente para los jueces, sino también para los funcionarios del Poder Judicial, no solamente nacional, sino también provincial. Ahí hay una devolución de favores, ¿no? Devolución de favores. Sí, el juez el fiscal que actuó en la causa, el fiscal que actuó en la causa, en esta... El fiscal tiene como nombre Luis Agüero Iturbe. Luis Agüero Iturbe fue el mismo fiscal que avaló que la causa ligada con el viaje al Lago Escondido, en donde está Caizael, que es el juez que intervino en esa causa, que exactamente pasara a Comodoro Pi. Estaba radicada en Bariloche, donde se produjeron los hechos. Pasó a Comodoro Pi, a donde todo termina encajoneado. Y como devolución de favor, Caizael le hace al lugar... Claro, porque es una demanda de... seguramente el ex juez Testa, columnista de este programa, lo dirá técnicamente mejor que yo, pero es una demanda que pide certeza respecto a si el fiscal, Agüero Iturbe, tiene que pagar o no el impuesto a las ganancias. Claro. Porque dice, hay otros que no lo están pagando, otros fiscales que no están pagando, que son los nombrados antes de la sanción de la ley de 2017, donde obliga a los jueces y funcionarios del Poder Judicial a pagar el impuesto que pagan todos los argentinos alcanzados. ¿Lo van a apelar? Sí. ¿Lo van a apelar? Lo van a apelar. En casación son todos los mismos de siempre, digamos. Sí. Los mismos que se autoprotegen. Sí. Y la mafia judicial. La resolución la tendrá seguramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces nos quedamos tranquilos. Sí. Quédate tranquilo. Ahora, en términos tributarios, en términos de recaudación del fisco, el no pago de ganancia de los jueces nombrados antes de 2017, que recordemos, esto es una acordada de la Corte de la Servilleta, del menemismo, que en el año 1996 dijo que los jueces y los funcionarios del Poder Judicial no debían pagar el impuesto a las ganancias que pagaban cualquier argentino alcanzado, porque esto implicaba que violaba la garantía de intangibilidad de las remuneraciones. Algo muy forzado para no pagar. Básicamente estamos hablando de remuneraciones muy elevadas, de privilegios que se dan los propios integrantes de la justicia nacional, que es abarcativo a los integrantes de la justicia provincial. 237.000 millones de pesos es lo que este año el Estado Nacional dejó de recaudar por el no pago de ganancias de los jueces y funcionarios del Poder Judicial. Bueno, uno ve estas cuestiones como si fueran abstracciones de la macroeconomía, allá lejos. Vemos a Comodoro Pi como una cosa allá, son unas cosas raras que están allá lejos, ¿no? Un oasis. Pero en el día a día nuestro pasan cosas parecidas. Gente con alto poder adquisitivo, que cuando vos le decís, mirá, vamos a tener que cambiar este régimen porque te está beneficiando a vos que ganás mucho y está perjudicando a los que tienen poco. Este debate se viene en la universidad ahora, porque en la universidad hay un proyecto que impulsa la idea de que muchos estudiantes que no tienen recursos tengan gratis el menú diario. Pero cambio, docentes y no docentes que tienen altas remuneraciones, comparada con las de esos estudiantes que no tienen, lo paguen a precio de mercado. Claro. Y en la universidad ya el campus está revolucionado. Está revolucionado con esto. No quiere saber nada, nadie, de pagar el menú a precio de mercado y no subsidiado. Creo que ahora está a 2.80 el menú. Y hay muchos estudiantes que no lo pueden pagar ni siquiera a 2.80. Entonces, con buen tino, ponen en la mesa para discutir esta cuestión. Ahí hay una transferencia de los que tienen a los que no tienen. Y hay resistencia, y fuerte resistencia. La resistencia es un ejemplo el que vos ponés, Guille. Sí, la resistencia para que veamos que no solo son los ricos de Comodoro Pi. De la Argentina conservadora, donde todos están buscando conservar sus privilegios y nadie quiere ceder nada, ni un poquito. Esa es la Argentina, por eso está como estamos como estamos, donde nadie quiere ceder ni un milímetro de sus privilegios. Y bueno, y después viene el lobby y vienen los favores y demás.
arranco la columna con esto porque me parecía importante, porque en momentos que se habla del déficit fiscal, en momentos que se habla del ajuste en el gasto público y de qué se hace con la deuda, me parece que es importante prestarle atención también a lo que el Estado Nacional deja de recaudar por este tipo de privilegios, que algunos se dan, porque encima se los dan ellos mismos. Sí, se lo regulan. Sí, son juez y parte, como dice el dicho, son juez y parte. ¿Cómo llega la economía a la elección del 22? Es la pregunta que me han hecho durante toda la semana y en realidad la pregunta, yo sé por dónde va. Es ¿qué va a pasar con el dólar el lunes? ¿No? Es la pregunta. Bueno, y mi respuesta sí. Bajó el dólar. Bajó, ¿no? El dólar, bueno, tampoco eso parece ser noticia. Lo voy a decir enfáticamente, a riesgo de que después el dólar suba y me digan, estás equivocado, voy a seguir creyendo lo mismo. La Argentina no es un país del dólar a 1.000 pesos. Ese es un valor exorbitante de la cotización del dólar. Eso implica, por ejemplo, un salario promedio de $300. La Argentina no es un país de un salario promedio de $300. El próximo gobierno va a tener que asumir la responsabilidad y no le va a quedar otra que ordenar el mercado de cambio. Sí, Argentina no puede tener un mercado de cambio con múltiples dólares, que es lo que está haciendo que haya una especulación enorme. Lo hemos visto, el gobierno tomó... lo que no se yo me pregunto por qué no lo hicieron antes. Otros dicen que bajó el dólar porque las cuevas están polarizadas, pero lo cierto es que el gobierno tomó la decisión de aquellos que infringen la ley cambiaria ser perseguidos y correctamente con la ley, con todas las de la ley, y desbaratada la operación especulativa. Ahora, esa operación especulativa es fruto del faltante de dólares y fruto de un mercado de cambio que en Argentina se ha vuelto desquiciado con múltiples cotizaciones, donde arbitrar entre las cotizaciones es un muy buen negocio, es decir, especular con las cotizaciones. Lo que pasa es que es la especulación financiera, con el gobierno que sea, la que está destruyendo este país. Sí. La especulación Por eso financiera. digo, ayer se viralizó un TikTok de un empresario de la provincia de Buenos Aires, director de la empresa Inquinat en el partido de San Martín, que juntó a sus empleados y les dijo: muchachos, miren, el escenario que se viene es este. Si nosotros queremos seguir laburando aquí, produciendo, somos una fábrica, 40, 50 empleados, bueno, tengan en cuenta que van a votar, ¿no? Porque acá ustedes vienen, tocan productos, ven que estamos haciendo cosas, que le vendemos a otra empresa que hace cosas y que le da trabajo a otro y que le da a otro. Y hay unos señores que están en Buenos Aires sentados frente a una maquinita pasándose plata, papelito de un lado para otro, y con el trabajo nuestro ellos especulan y se llenan de guita. Es muy simple. Es una descripción, ¿no?, de la que nos pasa. Claro, nosotros, una descripción muy certera. Nosotros estamos haciendo productos para las empresas mineras, para YPF, para las citrícolas. No estamos en una cueva comprando y vendiendo dólares. No estamos haciendo cosas, vienen ustedes, Sonora, frente a la máquina, se rompe la máquina, la tenemos que arreglar. Hay señores que están pasándose papelitos. Y seguramente ese industrial, cuando tiene que abastecerse de algún producto que es importado a valor dólar oficial, el proveedor se lo cobra a dólar blue, que lo importa a dólar oficial y hace la diferencia, ¿sí?, cobrándolo a dólar blue. Por eso digo, el próximo gobierno va a tener que tomar una decisión para ordenar el mercado de cambio, y eso no puede ser pateado para más adelante. Si me preguntas a mí qué va a pasar con el dólar, yo creo que seguramente el dólar oficial no va a ser el dólar de 3.50, no digo que el lunes va a pasar, pero sí en el futuro con el próximo gobierno. Ahora, el tema es cómo se sale de esta maraña de tipos de cambio. Y acá, ojo, cuidado. La columna de hoy lleva el nombre, el título es el siguiente: se puede estar peor. Entonces, ¿cómo salimos del cepo cambiario? ¿Cómo se ordena el mercado de cambio? ¿Y cuál va a ser el rol que va a tener el Estado en el control del mercado de cambio? Si va a intervenir o no va a intervenir, si vamos a tener un tipo de cambio que flote, si vamos a tener un tipo de cambio fijo, o, como la propuesta de Milei, si vamos a abandonar la moneda, por lo tanto no vamos a tener un tipo de cambio. Eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son distintas en función de la decisión que tome el próximo gobierno. Te pregunto,
por algo que esta mañana hablábamos con Vanessa, que lo recogimos como una idea que escuché anoche en la columna que hace Nancy Paso en el programa Duro de Domar, la periodista. Dijo que el eje electoral cambió tras las PASO, que era voto bronca, esa lógica, el voto enojado, y que ahora la dicotomía o el contraste o los antagonismos están dados entre la bronca y el temor, ¿no? Eso lo evaluó en términos políticos. En términos económicos también está eso, entre la bronca por lo que está pasando y el temor por lo que pueda pasar, digamos, que sea peor que lo que está pasando. Sí, yo creo que sí. La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre genera temor. Y el no saber, o sea, las ideas que se ponen sobre la mesa, ideas que no se han practicado en ningún país en el mundo, me refiero a las ideas de Milei, eso genera mucha incertidumbre y genera mucho temor. Y me parece que es buena esta dicotomía entre la bronca y el temor. Lo que pasa es que están las dos cosas juntas, me parece. Incluso en el votante. Hay que ver cuál es la que prevalece. Claro, si la bronca o el temor. ¿Va a ganar a qué? O el temor. ¿No? Ahora, cuidado con las propuestas respecto a lo que va a ocurrir con el dólar y el mercado de cambio en particular. No se puede salir del cepo el día 1. Salir del cepo sí se puede hacer. Ahora, los costos son enormes en términos inflacionarios y en términos de consecuencias sociales. Por supuesto que peor sería la dolarización. Sí, lo que hacen falta son propuestas para el dólar y para el mercado de cambio más racionales y que blanqueen cómo se van a distribuir los costos del desarme, de las regulaciones del Estado y cuántas regulaciones se piensan desarmar. Si se va a dejar libre el dólar, es una cosa, y si el dólar va a intervenir el Banco Central, es otra. Las propuestas son liberar el día 1, que algunos lo dicen, pero después los técnicos, por ejemplo el caso de Patricia Bullrich, lo dice ella, pero sus técnicos dicen que eso no es posible, que eso también genera miedo. La inconsistencia en las propuestas. Dolarizar o ir a un tipo de cambio desdoblado con un comercial libre un comercial regulado y un financiero libre. Esas son otras de las propuestas. Esto es muy importante, pensar qué va a pasar con esto. Ahora, ¿qué va a pasar con el dólar billete paralelo blue el día lunes? Va a depender del resultado electoral. Sí, va a depender de las chances que tenga el gobierno de meterse en un balotaje. Si efectivamente se mete en un balotaje. El gobierno ha dejado el dólar oficial, lo ha dejado fijo hasta mediados de noviembre. Y en los dólares paralelos está interviniendo, en aquellos que son cotizaciones bursátiles, está interviniendo con la operación de bonos. Es decir, ¿de qué va a depender el lunes que pase con el dólar? Va a depender del resultado electoral. Si Milei tiene un buen desempeño electoral, ni que hablar si gana en primera vuelta, bueno, vamos a ver seguramente el dólar volando. Y no hay que ser economista para darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el propio Milei estuvo durante estos últimos días incentivando una corrida ya no cambiaria, sino bancaria. Es decir, que la gente saque sus ahorros en pesos y se vaya al dólar. ¿Cómo llega la economía? Que es la otra pregunta que me han hecho. Llega con un deterioro desde agosto en adelante en las principales variables macro. Si hay un deterioro importante en estas variables, llega con presiones ya no solamente cambiarias, sino presiones bancarias, es decir, retiro de depósitos, desarme de plazos fijos. Llegan con un dólar oficial, y por eso menciono otra vez lo del dólar, que corre por debajo de la inflación. Sí, el dólar ha variado, el dólar oficial, por debajo de la inflación. Ha sido un ancla que ha intentado usar el gobierno en estos últimos meses, luego de la devaluación de agosto, para contener los precios, poco efectiva ya porque el Banco Central no tiene dólares. Llegamos con un Banco Central con reservas netas negativas. El dólar oficial ha crecido en lo que va del año 97%, la inflación ha sido de 103%, medida hasta septiembre por el INDEC. El dólar paralelo, y acá está el tema, ¿cuál es el valor del dólar? El dólar paralelo está muy por encima de la inflación.
el crecimiento del dólar, teniendo en cuenta la cotización cercana a los 1.000 pesos. Ha subido 180% en lo que va del año, cuando la inflación ha sido 103%. Es decir, ese no es un valor razonable que tenga en cuenta los fundamentos económicos, sino es un valor que tiene que ver con esto, con el miedo. Sí, lo están manipulando además para hacer daño. Bueno, ¿no? Daño. El miedo es un buen negocio. No, pero además los bancos, ayer nos contaba el titular de la bancaria que el Banco Santander le ofreció adelantar pago de diciembre a sus empleados para dañar la paritaria. Ayer cerraron, a propósito creo que... Se levantó el paro bancario. Efectivamente, 540.000 pesos de base el ingreso para los trabajadores bancarios, pero el Banco Santander les ofreció a los empleados para seducirlo, pagarle por adelantado el bono de fin de año, más diciembre, en dólares, en billete verde. Esa es una actitud absolutamente conspirativa contra la economía. Hay que ver si es legal también. No es legal, no es legal. Es una ilegalidad que debía ser denunciada penalmente. No lo dejaron escrito porque fueron todas propuestas orales. Sí. Y él cree que algunos empleados han agarrado esa propuesta. Les depositaron dólares. Sí. Que no son de los bancos. Microturradas. Que no son de los bancos. No son de los bancos, son de los clientes. Porque eso hay que decirlo. El dinero que los bancos tienen no son de los bancos. Son de los ahorristas. La inflación, mencionaba 103 la acumulada, la interanual 138, con una alta aceleración en los últimos meses, llegando a una inflación mensual de 2 cifras, la más alta desde la hiper de 1991. Bueno, esto impacta por supuesto en la pobreza. Se conoció esta semana que la canasta mínima, la canasta básica, está en 320.000 pesos según datos oficiales del INDEC. Y acá vienen los contrastes de la economía. La desocupación, apenas 6,2%. El último informe de INDEC, que es la más baja en muchos años. Sí, hay que irse a la primera década de este siglo para encontrar una desocupación tan baja. El problema es el poder de compra del salario. Y tiene que ver con la altísima inflación, que según la CTA el poder de compra de los salarios es el más bajo de 2006. Sí, la salida de la crisis de la convertibilidad se salió con salarios muy bajos después de esa brutal devaluación que implicó salir del 1 a 1, y los salarios están con un poder de compra similar a esa época. ¿Sí? La crisis del mercado de trabajo, que también hay que abordarla seriamente. Y la pesada deuda con el Fondo Monetario Internacional. Luego de las elecciones hay vencimientos por 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se hará? Massa dijo que se iba a usar la ampliación del Schwab chino que Alberto Fernández anunció esta semana luego de su gira por los países asiáticos. Pregunta: ¿estamos ante la peor crisis de la historia argentina? Hay un hilo de Twitter de un sociólogo que es Daniel Steingart, de la Fundación Fundar, que me parece muy interesante. Porque Milei, de hecho, afirma, en los debates lo hizo en los dos, que estábamos ante la peor crisis de la historia. Entonces, Steingart toma estos datos que yo mencioné, desocupación, actividad económica, y los compara con lo ocurrido en el 2001, 2002, la salida de la crisis o la crisis que produjo la salida de la convertibilidad, o la crisis que produjo la convertibilidad, para expresarme correctamente. Y dice que la desocupación, dice Steingart, rozó el 20% en el 2002. Ahora estamos en 6,2%. 20%. La tasa de empleo de ahora, es decir, la cantidad de personas trabajando cada 100.000 habitantes, es una de las más altas desde que se mide este indicador del mercado de trabajo. La pobreza. Hoy tenemos a datos al primer semestre de este año una pobreza que está en el 40%. En el 2001-2002, la pobreza, medida con la canasta que medimos ahora, alcanzó el 70%. La diferencia es abismal. El empleo registrado privado, hoy hay 15 empleos registrados privados, ¿no? Empleo en el sector público. Hoy hay 15 empleos registrados cada 100 habitantes. O 15 trabajadores cada 100 habitantes. Cuando en el 2001 esta relación era de 10 cada 100. Y la cantidad de empresas, dice Steingart, es hoy mayor que en el 2001. Hay
Hoy 11 empresas cada 100.000 habitantes, y antes había 9 empresas. El salario real, llevamos 7 años casi consecutivos de caída en el salario real. En 8 años cayó 7 el salario real. Esto ocurre del año 2016. Es una crisis en el salario. Ahora, en poder de compra, el salario hoy está 75% arriba de lo que estaba en el año 2002, si lo comparamos. El consumo per cápita de carne, toma Stenger, que me parece un buen indicador de cómo está el poder adquisitivo, si que está mal, si estamos bajos en consumo de carne comparado con años mejores, como por ejemplo los previos al 2011, pero está más alto que en el 2001. En el 2001 el consumo per cápita de carnes en general, es decir, carne aviar, porcina y vacuna, era de 80 kilos por habitante, y hoy estamos en 116 kilos. La desigualdad es el último dato que analiza Stenger para ver si estábamos peor en el 2001 que ahora. Dice que la desigualdad en el 2002 entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre, es decir, la diferencia en el 2002 era de 40 veces y hoy es de 16. Es decir, tenemos una desigualdad alta, pero inferior a la desigualdad que nos dejó la crisis de la convertibilidad. ¿Esto justifica la situación, los datos que yo estoy dando, justifica la situación socioeconómica que tenemos? ¿Estamos bien entonces? ¿Está floreciente la actividad económica, la economía? No, no estamos bien, no está floreciente y hay muchos problemas. Pero esta comparación nos sirve para llegar a la siguiente conclusión, o al menos a mí me sirve para llegar a la siguiente conclusión. Si la sociedad argentina en el 2001-2002 experimentó estos números, ¿por qué no podemos hacerlo en el futuro? ¿Por qué la sociedad argentina, que tiene una capacidad de tolerancia que es muy llamativa, por momentos tolerar 20% de su ocupación, por ejemplo, sin planes sociales, como no había en esa época, es algo que realmente llama la atención? ¿Por qué la sociedad argentina no va a tolerar indicadores peores? Para cerrar, ¿de qué sirve esta comparación? ¿Para decir que estamos bien ahora? No, no estamos bien ahora, pero sí se puede estar peor. Gracias, Javier. Un abrazo.